Bienvenidos nuevamente a esta reunión especial, recordando quizás el día más importante de la historia de la humanidad. Hoy la podemos ver así, pero como decía en este video, los discípulos no lo veían como nosotros lo vemos. Hoy nosotros vemos la historia contada, la historia vivida, quizás la historia hasta sufrida. Y la podemos ver desde 2000 años después y la vemos ya con el resultado, ya habiendo sabido que ganamos. Sin embargo, para esa gente, la historia la estaban viviendo día a día. Y ese día, como dice el título de este mensaje, ese día nadie creyó. Hubo un día en el que nadie creyó. Nadie. La esperanza se había ido. Habían estado 3 años con un hombre que les dijo que iba a ser el Salvador, que los iba a sacar de la esclavitud, que lo iba a sacar del lugar que estaban, que le había prometido cosas, y ellos se empezaron a dar cuenta de que eso no estaba ocurriendo, que esa esperanza que ellos habían visto desaparecía, que ya al parecer todo había muerto junto con este hombre. Cuando Jesús murió, nadie creyó en lo que él dijo. Nadie. Lo que sí tenemos claro, que había una madre desesperada. Había una madre acongojada viendo cómo su hijo moría de la peor manera. Podemos tener claro también de que había un grupo de amigos íntimos de él, aquellos discípulos que estaban no solo tristes, sino que además desilusionados, estaban llenos de temor, escondidos por temor a que también tuvieran que vivir lo mismo que vivió su maestro. Así estaban ellos. Y había un montón de seguidores que en algún momento lo habían recibido, quizás los mismos que en un momento lo recibieron con palmas y mostrándole y lo recibieron con honor cuando entró a Jerusalén. Quizás los mismos que luego gritaron crucifícalo, porque el público no cambió, siempre fue el mismo. Quizás esas mismas personas que en un momento creyeron, en el momento que estaban gritando crucifícalo, dejaron de creer. Hubo un día en la historia en que nadie creyó en lo que Jesús había dicho. Y esto convertía a Jesús en un mentiroso. Porque ellos, cuando ven que Jesús ya no está, ellos dicen, entonces todo esto era mentira. Jesús no mintió. Hasta ese momento todo era mentira, todo era desilusión, todo era temor. Recuerden, estaban escondidos. De los 11 discípulos, porque había uno ya que no estaba, solo uno se quedó con él hasta el momento que murió. Imagínense esa desilusión. Todo esto está ocurriendo. También veíamos a 2 hombres, uno José de Arimatea, el otro Nicodemo, negociando, y hablamos de negociando con Pilatos, para que pueda recibir el cuerpo y poder darle una sepultura digna de lo que era la religión en esos tiempos, de poder ungir el cuerpo de Jesús. Y ellos comienzan a negociar, y cuando hablamos de negociar, seguramente estaban negociando y quizás sobornando, pagando para que José de Arimatea era un hombre que tenía mucho dinero y tenía un lugar donde llevar a Jesús. Tenía una tumba para llevarlo. Lo contrario de esto, si no existía esta negociación, Jesús hubiese quedado al igual que todas las personas que morían crucificadas en esos tiempos, como lo peor. La gente que moría, la peor muerte era la muerte de crucifixión. Entonces Jesús, si José de Arimatea ni Nicodemo comenzaban a hacer algo, lo más probable es que el cuerpo de Jesús se iba a una fosa común. Y ahí en los huecos de las montañas es que tiraban los cuerpos. Pero ellos empezaron a negociar hasta que lograron convencer, a lo mejor con dinero, a Poncio Pilato
y le entregan el cuerpo. De hecho, Poncio Pilato, y cuentan las escrituras que Poncio Pilato estaba extrañado, ya murió, porque todo esto había ocurrido tan rápido ocurrió todo, que ya Jesús estaba muerto cuando esperaban que durara más tiempo. Y ocurre todo esto y no era una simple muerte. No era simplemente murió, porque morían todo el tiempo habían crucificado. Recuerden que cuando Jesús es crucificado, otros 2 estaban crucificados con él. Las crucifixiones eran pan de cada día. Era la manera de la pena de muerte para aquellas personas que habían cometido delitos, aquellas personas que habían robado, personas que habían hecho el mal. Esa era la pena de muerte, la crucifixión, así que moría gente todo el tiempo. Pero esta muerte no era una simple muerte. Había muerto la esperanza de todas esas personas que habían creído en Él. Y algo interesante, que a Jesús no solo lo seguían por la enseñanza de Jesús, si bien muchas personas le gustaba lo que enseñaba, pero no era por la enseñanza, ni siquiera tanto por los milagros. A Jesús lo seguían principalmente por quién decía ser. Y Él decía ser el Mesías. Él decía ser el hombre que iba a salvar, el Hijo de Dios que iba a salvar a la humanidad. Eso es lo que Jesús decía ser, y por eso principalmente es que las personas lo conocían y lo seguían. Pero también era por esto que las personas o las religiones y los 2 poderes más importantes en ese tiempo, que era la iglesia, bueno, en ese tiempo no era la iglesia, pero era toda la parte religiosa judía, y el Imperio Romano, las 2 tendencias más fuertes que habían en esos tiempos, las 2 se sentían amenazadas por Jesús. ¿Por qué? Principalmente por quién decía ser Él. Y Él decía que era el Hijo de Dios, el Mesías. Y estas cosas traían controversia. Jesús, miren, solamente para que entiendan por qué los judíos se ofendieron tanto con Jesús. Primero, Jesús afirmaba afirmó ser más importante que el templo. El templo era algo tremendo para los judíos. Era algo como, wow, o sea, recuerden, a pesar de que Dios le había dicho a David que no construyera un templo, luego lo hace Salomón y todo esto, y Dios le había mostrado y le dijo, mira, voy a aceptar vivir ahí, pero por un tiempo, porque yo tengo otro plan. Yo tengo otro plan con el templo. Entonces le dijo, mira, voy a vivir solo por un tiempo, pero no van a ser igual que con los otros dioses de los demás, donde me van a meter ahí en 4 paredes. No va a ser así. Entonces, a pesar de eso, ellos amaban el templo. Para ellos era lo más importante era el templo. Y de hecho, cuando fue destruido, luego ellos lo vuelven a reconstruir. Y el templo era algo muy importante. Y cuando Jesús pasa por ahí, dice, y le preguntan, ¿y qué hay del templo? Y Jesús dice, eso no va a quedar piedra sobre piedra. Profecía cumplida, 40 años después, ocurre esto, años 70, el templo es destruido. Y no quedó piedra sobre piedra. Y Jesús dijo, eso es el templo. Y ellos se sentían ofendidos. ¿Cómo vas a decir eso? Jesús, ¿cómo vas a decir eso? Que eres más importante que el templo. Jesús afirmó ser más grande que Moisés y que Abraham. Y entiendan, por eso ellos se sentían tan ofendidos por Jesús. Él afirmó ser mayor que ellos. Incluso se preguntan, pero si tú no naciste hace tanto tiempo. O sea, las preguntas, no había lógica en nada de lo que decía Jesús. Él era mayor y más grande que ellos. No lo veían. Jesús afirmó decir que las escrituras, todo lo que estaba escrito, la ley y los profetas, lo que hacían era apuntarlo a Él. Que todo esto que está escrito apunta hacia mí. Porque ellos decían, esto es lo más importante. Nosotros tenemos esto. Y Él dice, no se dan cuenta que eso que tienen escrito apunta a mí. Y eso era ofensivo para ellos. Era ofensivo. Jesús afirmó ser el Mesías y el Cristo, que ellos esperaban, pero que no reconocieron en Él. Entonces, lo que decía Jesús era importante. Y cuando Él muere toda esa esperanza generada en mucha gente.
controversia en otros, esperanza para muchos. Así que cuando Jesús murió, cuando Él murió, todo, tengo atrasado esto. Y bueno, cuando Jesús murió, todo murió con Él. Todo. No había esperanza, no había nada. ¿Cómo? Piensen esto, ¿cómo puede morir el Hijo de Dios? ¿Cómo puede morir el Dios mismo encarnado? ¿Cómo podía morir? ¿Cómo podía morir la resurrección? Porque Él había afirmado ser la resurrección. ¿Cómo puede morir la resurrección? ¿Cómo puede morir? Jesús, nos mentiste porque moriste. Entonces cuando ellos lo ven muerto, porque ellos pensaban, si es el que dice ser, no va a morir, algo va a pasar. Pero no pasó nada de eso, Jesús sí murió. Entonces, nos mentiste. Porque no fue quien dijo ser. Y por eso que durante ese viernes, ese sábado y gran parte de ese domingo, nadie creyó. Siempre digo, ni su mamá creyó. No estaban esperando. Ellos no estaban, hey muchachos, reunámonos, estamos acá, oremos, estemos juntos, porque faltan un par de horas para ir a recibir a Jesús resucitado. No era así. Si tú crees que esa era la historia, no era así la historia. Ellos no estaban esperándolo. A pesar de que Jesús lo había dicho, no estaban esperando nada de eso. Ellos estaban llenos de temor y completamente desilusionados. Sin embargo, estaba a punto de comenzar o de suceder algo que iba a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Estaba a punto de comenzar algo que ellos no iban a poder entender y que ellos iban a cambiar todo el concepto de sus propias vidas, porque ya Jesús había cambiado sus vidas durante el tiempo. Estoy hablando de los discípulos. Durante ese tiempo que estuvieron con Él ya había cambiado sus vidas. La mayoría eran adolescentes. Que un rabí te eligiera a ti ser su maestro era ya como que alguien te apadrinara para pagarte la universidad. Era un estatus tan importante para un judío que alguien te eligiera, que un rabí te eligiera. Entonces Jesús había cambiado la vida de ellos. Pero esto que iba a suceder iba a cambiar la vida definitivamente para siempre, de ellos y del resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. De pronto, ese hombre muerto comenzó a respirar. Y está vivo. Y eso es exactamente lo que hoy celebramos. Eso es lo que hoy estamos acá reunidos celebrando la resurrección. Él no está muerto, Él está vivo. Y nosotros estamos celebrando su resurrección porque esto cambió todo. Todo. La resurrección fue lo que cambió todo. Todo. Nosotros no celebramos el Viernes Santo simplemente porque Jesús murió, porque no nos quedamos ahí. Ni como muchas películas que muestran y todo, y como que la cosa termina cuando Jesús muere. La cosa no termina cuando Jesús muere. Todo cambia del momento en que Jesús resucita. Ese es el momento clave en la historia de la humanidad. Los momentos más importantes en la humanidad: el nacimiento de Jesús, su resurrección y el día en que el Espíritu Santo viene a nosotros. Son los 3 días más importantes de la humanidad. Eso divide todo. Y aún así este mundo lo entendió. Porque por Jesús existe antes de Cristo y después de Cristo. El mundo no pudo negar nada de eso. Sin embargo, hay una parte en la historia que no la entendimos así. Y eso es lo que yo voy a dar énfasis ahora, porque tiene que ver con el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe no está fundada en lo que está escrito hace 2000 años o hace un poco menos de 2000 años. Nuestra fe no está fundada en la iglesia que nosotros somos parte. Nuestra fe no está fundada en 2 partes muy importantes, pero no está fundada ahí. Nuestra fe está fundada en algo mucho más fuerte y eso es lo que realmente marca la fe cristiana. Así comenzó.
Pero en alguna parte de la historia, y esto por eso voy a poner énfasis, en alguna parte de la historia esto se distorsionó un poco, se cambió el orden y al cambiarse el orden, esto perdió fuerza. ¿Por qué? Porque para muchas personas, cuando su fe está fundada en lo que está escrito o cuando su fe está fundada en la iglesia, y nosotros sabemos que la iglesia, yo creo que es la esperanza del mundo, lo decíamos la semana pasada, sin embargo, la iglesia también fue manchada por muchos años en la historia, tiempos de la Inquisición, tiempos donde la iglesia manipuló y llegó a apoderarse incluso del Imperio Romano. Entonces, pero nuestra fe no está fundada principalmente en esas dos cosas, que son muy importantes, pero no está fundada en eso. Nuestra fe está fundada en algo mucho más fuerte. Pero la mayoría de nosotros crecimos así. Crecimos donde alguien nos habló y nos dijeron, bueno, mira, nosotros, no sé en qué momento que nosotros estábamos vivos, en algún momento nos empezaron a enseñar de Jesús, nos empezaron a hablar de Dios, que existía un Dios, que existía algo y todo, y que bueno, vamos a la iglesia porque ahí lo celebramos y aquí está escrito que eso debe ser así, y nosotros basamos nuestra fe en eso. Y dijimos, ok, esto es lo que a nosotros nos sostiene. Pero en un momento eso comenzó a ser débil. Y por eso que hoy tenemos tanto escepticismo. Y en tiempos como hoy, donde más información hay, más escepticismo hay. Porque algunos pudieron permanecer en la fe. Alguien como yo no pudo permanecer en la fe. Porque no era suficiente lo que nos había enseñado papá y mamá. Entonces, como no era suficiente, entonces eso, en algún momento vinieron las dudas porque van a venir. Y no es poderoso sustentarlo. Entonces, puede que hay dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que creyó superficialmente por lo que papá y mamá te enseñaron acerca de que creemos porque aquí está escrito y porque la iglesia a la cual nosotros asistimos nos enseña eso y lo dijo el cura y ya. O lo dijo el pastor y ya. Y esa es una fe un tanto superficial que es muy tambaleante y que al tiempo se cae. Como lo ha ocurrido en tiempos como hoy, donde vemos un escepticismo de niños de 7 años se declaran ateos. Normalmente el ateísmo comienza a los 17, 20 años, donde uno empieza a hacer esos cuestionamientos. Pero hoy un niño de 7 años que todavía no piensa, ya se considera ateo. Entonces, algo está pasando con nuestra fe. Entonces, existe ese tipo de personas con una fe bastante superficial. Y hay otro tipo de personas que tienen una fe mucho más fundada, mucho más fuerte, apegada a lo que las escrituras lo dicen, apegada a lo que la iglesia enseñó, y esa fe se mantiene firme. Pero a muchos no les ha sido suficiente, y normalmente los hijos de ellos no les ha sido suficiente. Lo que sí podemos estar claro que en estos dos tipos de personas, tenemos el mismo indicador, la misma evidencia, que es por falta del orden de las cosas. Cuando entendemos el orden de las cosas, nuestra fe puede ser mucho más fuerte, mucho más sostenible y mucho más enseñable. Y eso es lo que yo quiero que aprendan hoy. Lo que cambió absolutamente todo, el evento que cambió el mundo, ya se los dije, es la resurrección. La resurrección es lo que cambió todo. La base y el fundamento de nuestra fe no está enfocada en lo que está escrito y en lo que nos enseñaron en la iglesia. Nuestra fe está fundada en un evento y ese evento es la resurrección. Y desde la resurrección es que hoy tenemos una Biblia y es que hoy tenemos una iglesia. Pero en la base de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe es la resurrección. Sin resurrección, nada de esto podría valer. El orden original de las cosas, el orden que vale es el siguiente. Resurrección, que es por la resurrección, por ese evento que marcó la historia, es que luego comenzó un movimiento llamada la Eclesía de Jesús. Ese movimiento que Jesús comienza y la resurrección es la que marca el comienzo de esa iglesia, de esa eclesía.
que Jesús venía preparando esa reunión de personas, todas esas personas trabajando, y empieza un movimiento, porque la iglesia fue un movimiento, no es una institución como hoy día la conocemos. La iglesia siempre fue un movimiento. Y eso es lo que la ha mantenido viva durante 2000 años. Y es por eso que Jesús se atrevió a hacer la declaración y dijo, mira, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Nada podrá echar abajo la iglesia, ese movimiento, ese grupo de personas que por 2000 años y más tiempo seguirá adelante y nada la va a poder echar atrás. El Imperio Romano duró 1600 años. Es la institución que más tiempo ha durado y más fuerte ha sido. Y ya no está el Imperio Romano, pero la iglesia sí. Y donde el Imperio Romano mataba personas, donde se ponía el emperador romano, hoy ahí vemos una cruz, simbolizando a Jesús. Entonces, la resurrección dio paso a este movimiento que había anunciado Jesús, la iglesia. Y gracias a eso, hoy, luego, tenemos esto escrito, que es, en este caso, el Nuevo Testamento. ¿Y qué de esto? Porque, vamos, la mayoría de nosotros decimos, pero Mauricio, mira, y por eso trae controversia, pero Mauricio, nosotros creemos en la resurrección, tú y yo conocemos la resurrección, y creemos en todo esto porque lo leímos en la Biblia, porque lo vimos en el Nuevo Testamento. Sí, es cierto, pero ¿qué hay de aquellos que por 350 años no lo tuvieron? Porque la Biblia, como la conocemos nosotros, aparece después del año 350, aproximadamente 388, pero en el 350 ya podían estar los textos ya unificados. Entonces, desde ahí aparece lo que nosotros conocemos como Biblia. ¿Qué hay de esas personas que vivieron desde el año 30 y tanto, después de Cristo, hasta el 350? ¿Cómo creyeron esas personas? Y ahí está la base. Por eso el orden de las cosas. Porque ellos no creyeron por lo que les dijeron de algo escrito, ni porque un par de personas les enseñaron simplemente. Creyeron porque hubo testigos presenciales de todos estos eventos. Y ahí está lo más firme de nuestra fe. No creemos solamente por lo que está escrito. Nosotros hemos creído así. Pero la base del fundamento de la fe no está creído por lo que les contaron simplemente. Es por lo que vieron testigos presenciales en esos tiempos. Y eso es lo que marca. Eso es lo que marcó. ¿Por qué? Porque cualquier duda rompía. Hasta en la misma escritura, en los textos de los evangelios, hay parte que dice, bueno, porque hay una historia que se habla de que los judíos fueron y le pagaron a los guardias que estaban cuidando la piedra cuando Jesús iba a resucitar, y cuenta y dice, y esto le pagaron para que ellos dijeran que se habían dormido y que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo. Mira, eso no superaba ningún argumento. Cualquier persona que cuestionara eso se caía, y por eso que incluso quedó escrito demostrando que esto eran las versiones que se contaban en estos tiempos, una conspiración de 11 tipos cobardes que no querían ni salir. Ellos iban a ser capaces de robarse el cuerpo versus el Imperio Romano versus los judíos que estaban cuidando del templo, que estaban cuidando el templo. ¿Eso era suficiente? Eso no superaba ningún escrutinio, nada. Lo único que superaba el escrutinio ante la duda era que más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado. Incluso nosotros lo podemos ver en Hechos, escrito por Lucas. Él escribe y deja registrado en la primera reunión que hubo de iglesia, ya habían pasado varios años. Más de 10 años habían pasado de la resurrección de Jesús. Y estaban ahí y resulta que en esa reunión se dan cuenta y empiezan a hablar, y ahí en esa reunión, ¿saben quiénes estaban? Los fariseos. Parte de aquellos que habían mandado a matar a Jesús. Y estaban en esa reunión y uno se pregunta, y esto cuando tú lo lees, lo pasas de largo. Por eso es tan importante esta otra parte que son las Escrituras. Porque tú lo pasas de largo y no te das cuenta, pero ahí está evidenciado. Y sale
¿qué hacen los fariseos en la reunión de los nuevos creyentes? En la reunión de los seguidores de Jesús. ¿Qué hacen esos tipos ahí? Si ellos fueron los que mandaron a matar a Jesús. Ellos fueron los que lo entregaron a los romanos. ¿Qué hacen ellos ahí? ¿Nunca se han preguntado por qué ellos estaban en la reunión de los nuevos creyentes seguidores de Jesús? Porque cuando Jesús resucitó, ellos lo vieron. Y ya no podían negar. Siguieron siendo fariseos, por supuesto. Ellos tenían sus tradiciones. Pero no podían negar a Jesús. Nadie podía negar a Jesús. Los testigos ya eran suficientes. Piensa en algo. Tú mandas a matar a alguien y luego te conviertes en un seguidor de él. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? El tipo cumplió lo que dijo. Él dijo que iba a resucitar y ahora lo tengo conmigo. Yo lo vi muerto y ahora lo veo vivo. Yo me convierto en seguidor también. Por eso los fariseos estaban en la reunión de los nuevos creyentes. Es muy interesante. Y así hay un montón de evidencias que ahora, luego de la resurrección, que inspira a la iglesia y que esto inspira un libro que no es un libro, es una biblioteca, de ahí la palabra biblios, es un conjunto de libros escritos por testigos que ellos dijeron, no, yo no me voy a quedar con esto, yo lo voy a escribir. Inspirados por Dios, escriben y nos cuentan cómo fue la historia. Y así llegó a nosotros. Conocer detalles de la historia, detalles increíbles de la historia, detalles que sobrepasan cualquier escrutinio ante las dudas. Pero las dudas aparecen hoy y son ridículas, pero en esos tiempos esas dudas no tenían fuerzas. Otro ejemplo, a Jesús, en el momento que Jesús muere esa mañana, ¿qué fueron los que llegaron primero? Mujeres. Ustedes saben que las mujeres en esos tiempos, hoy no, en esos tiempos, las mujeres, la palabra de una mujer no valía nada. Nada. Así que, si tú vas a inventar una historia, y esto es lo que se contaba en esos tiempos, esto era evidencia en esos tiempos, no, hoy día no se cuenta, pero si nos van, por eso que yo lo estoy haciendo ir al orden de las cosas, para que luego entendamos cómo era. Hoy no es tan importante, pero en esos tiempos era muy importante esto. Si tú vas a inventar una historia, si a ti te juntan, porque decían que era una conspiración del primer siglo, y se juntan los discípulos, se roban el cuerpo en medio de todos estos locos, ¿no? Todos tipos poderosos, pero ellos son súper estrategas y se roban el cuerpo, ¿ok? Se roban el cuento y ahora contemos una historia. Sí, bueno, contemos una historia. Bueno, ¿a quién se le ocurre poner de testigos a una mujer que su testimonio no valía nada? O sea, pone su nombre. Éramos 15 personas ahí mirando, justo, hombres, todos hombres. Es más, estaba el general tanto y este. Si tú quieres contar la historia, la fundamentas mucho mejor. Pero que haya mujeres, lo único que muestra que fue verdad y así fue escrito. Porque no te van a cambiar nada, así era. Y fueron mujeres las que primero vieron el sepulcro vacío y las primeras que se encontraron con él. ¿Se dan cuenta? Todos estos argumentos eran suficientes y superaban cualquier escrutinio, cualquier duda ante las cosas que se hablaban, ante los sobornos que se habían pagado para ocultar todo esto. Por eso la resurrección pasa a ser el punto principal. Miren lo que dijo Pablo. Otra evidencia más bíblica de lo que significaba la resurrección. Pablo, un perseguidor de la iglesia. Todavía no. Esto no está funcionando. Está bien. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro por visión con Jesús. Él perseguía a la iglesia y cuando hablamos de perseguir la iglesia es que los torturaba e incluso asesinaba. Esteban, uno de los discípulos, el primer mártir, muere a sus pies. Pablo era un perseguidor de la iglesia porque atentaba, él era de las personas que se ofendía por las cosas que había dicho Jesús. Y Pablo se convierte y ahora se pone a abrir iglesias. ¿Cómo es posible que tú seas un enemigo acérrimo de alguien y ahora te vuelvas su seguidor? Es porque viste algo que el resto no vio. Y Pablo dice, y si Cristo
Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada. Si Jesús no hubiese resucitado, mira, todo esto es en vano. Todo esto no vale nada. ¿Se dan cuenta? El fundamento de nuestra fe es la resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe no valdría nada. Vana es su predicación, dice otra versión. Como tampoco la fe de ustedes. O sea, todo esto que estamos haciendo nosotros no vale nada. Por eso que el gran fundamento de la fe es la resurrección. De hecho, hay historia increíble. Fue parte de, entre comillas, mi tesis en cuanto a mi fe. Yo quería investigar cómo es que Jesús realmente sí existía, si realmente murió. Y hay evidencia suficiente para demostrar que Jesús murió. De hecho, no podían contra la resurrección. Habían demasiados testigos. Demasiadas personas vieron por 40 días a Jesús resucitado. Enemigos, amigos y todas esas personas no podían con la resurrección. Como no podían con la resurrección, porque no había cómo. Lo vieron morir y ahora el tipo andaba predicando con sus amigos, tomando desayuno con sus amigos. No había cómo. Entonces, como no podían hacer nada con la resurrección, ¿saben cuál fue la teoría para desmentir todo esto? Entonces Jesús no murió. Eso era más fuerte que pelear con cualquier otra cosa en ese tiempo. Que la conspiración de los discípulos supervalientes Avengers que robaron el cuerpo. Nada de eso valía. Entonces dijeron, lo que más nos sirve es decir que Jesús no murió. Entonces ahí sale un montón de teorías que le dio cataclepsia y bla, 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 bla y toda la cosa. Jesús fue roto por completo. Jesús ni siquiera se hubiese podido parar con todo lo dañado que fue su cuerpo en el azote antes de la crucifixión. Me encanta en el libro de Lee Strobel, él detalla una investigación de Luderman y el tipo dice lo siguiente, dice, pero es que a lo mejor no sabían si Jesús estaba vivo o estaba muerto, porque a lo mejor no sabían eran soldados, y le dice por lo mismo, eran soldados. Y si los mandaban a matar a alguien, lo tenían que matar, o si no, sus vidas estaban en peligro. Así que Jesús ciertamente murió, y más importante aún, ciertamente resucitó. Y eso fue lo que marcó la fe de un tipo como Pablo y de un montón de personas. Sigue diciendo, aún más, resultaríamos falsos testigos, y aquí usa, por eso lo puse, la palabra testigo. Resultaríamos, si Pablo se incluye como uno de los miembros de la iglesia del primer siglo, resultaríamos ser falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Ese es el verdadero fundamento. Y es el verdadero orden de las... Estamos súper. Y ese es el verdadero orden de las cosas. Cómo funcionaron. Y desde ese lugar es que nosotros hoy día tenemos una fe fundamentada. Y vamos al orden. Jesús resucitó. Y la resurrección comenzó lo que Jesús había anunciado como su movimiento, su iglesia. Y luego, todos esos testigos, inspirados por Dios, escriben acerca de cómo fueron los hechos. Para que no solamente, ¿por qué? Porque en algún momento, todo esto iba a pasar como por encima, iban a pasar años. Entonces a nosotros nos quedara por escrito cómo fue la situación. ¿Y quiénes eran esos tipos? Bueno, primero los cuatro historiadores. Mateo, que era el recaudador de impuestos, un testigo presencial de Jesús. Él estuvo los 3 años con Jesús. Jesús le dijo, sígueme, y él lo siguió. Ahí estaba Mateo escribiendo. De hecho, se dice que Mateo escribía mientras ocurrían las cosas. Después está Marcos. Marcos no era uno de los discípulos, pero era un discípulo de Pedro, así que se cree que gran parte de lo que Pedro vio
se lo contó a su discípulo y Marcos escribe todo esto. Tenemos a Marco. Después tenemos a Lucas. Lucas hace una investigación. Lucas tampoco era uno de los discípulos de Jesús. Él era un médico y él comienza a hacer una investigación. No para nosotros, aunque Dios sí tenía un plan con eso, pero no era para nosotros, era un plan para un amigo de él que era Teófilo y él le escribe, era alguien importante y le dice, mira, yo te voy a relatar cómo fueron los hechos. Yo te voy a mostrar cómo fue todo esto. Y no quedó contento que después escribió los hechos de los apóstoles. Y ahí escribió todo con detalles, con unos detalles increíbles. Y luego tenemos a ese discípulo, el discípulo amado, que él estuvo en el momento que murió, se hizo cargo de su madre y luego él escribe acerca de Jesús. Y luego sumamos las cartas de Pablo, testigos. Él dice, somos testigos. Pablo, tenemos al hermano de Jesús, Santiago, escribiendo. Vamos, Santiago, ¿qué tiene? A ver, esto también era una evidencia en el primer siglo. ¿Qué tiene que hacer tu hermano para convencerte a ti de que es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Qué tendría que hacer tu hermano? Piensa en tu hermano. Piensa en tu hermano. Piensa en su hermano. ¿Qué tendría que hacer él para convencerte a ti de que él es el Mesías? No hay cómo, yo te vine a hacer conmigo, yo no voy a creer. De hecho, él no era parte de la iglesia hasta que vio a Jesús resucitado. Y de hecho pasó a ser de lo importante porque él estaba a cargo de la iglesia en Antioquía, en Jerusalén, que era la iglesia más importante. Y todos luego querían escuchar a Santiago. Esos son los testigos inspirados por Dios que escribieron para que la iglesia tenga ahora el conocimiento de lo que realmente ocurrió. Pero lo primero fue la resurrección. Eso marcó la diferencia. Porque en algún momento pueden decirte un montón de cosas, pero la resurrección es lo que marcó la diferencia. Y eso, toda la historia no lo han podido negar. En toda la historia, ni en esos tiempos, ni hasta el día de hoy. Investigaciones, un montón de cosas. Mira, Discovery Channel, todas las cuestiones que se te ocurra ver, no pueden negar la resurrección de Jesús. Porque ocurrió y cambió el mundo para siempre. Ahora, puede que tú digas, y para ir cerrando, me cuesta creer. Sí, conozco la historia, soy del primer grupo de personas que me contaron la historia, creí, así como me contaron del viejito Pascuero, me di cuenta del viejito Pascuero no existía, entonces luego tuve dudas con Jesús. Creo que siempre he creído, creo que hay que ser buena persona, creo que debo hacer esto. Ayer estaba trabajando y atendí a una persona y esta persona me hablaba, iba a un funeral y entonces me empezaba a hablar de que había que ser buena persona porque estaba muriendo mucha gente y todo, y comienzo a hablar con ella. Y ella me dice, porque está muriendo mucha gente y todo. Yo le digo, ¿y qué cree que hay que hacer? Ser buenas personas. Y yo le dije, ¿y eso le garantiza que usted va? Porque ella hablaba de tener un buen lugar en el cielo. Entonces yo le digo, ¿y eso le garantiza a usted? Y yo, obviamente, preguntándole sin cuestionarla, sino con mucha compasión. Y le digo, ¿y eso a usted le garantiza eso? Y me dice, bueno, no sé. No sé, me dice. La verdad no sé. Y yo le dije, ¿y cómo sería el estándar para ser bueno? Porque claro, siempre somos mejor que el vecino, pero elegimos al vecino, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el estándar para ser bueno? Y ella me dice, la verdad es que no sé cuál sería el estándar, no sé cómo es. Y yo le digo, entonces, ¿qué nos asegura que realmente en algún día vamos a tener un lugar en el cielo? De lo contrario, hay un lugar en otro lado, le dije. Me dice, no lo sé. Yo le digo, la única respuesta y más sencilla es Jesús. Jesús es lo que realmente marca la diferencia. Y empezamos a hablar y todo, pero quiero tocar este punto. La mayoría de las personas son del primer grupo. Tienen una fe de que porque hay que creer por si acaso, por las dudas. Si por las dudas me toca creer, entonces bueno, pero no hay algo fundamentado en realmente creo en la resurrección de Jesús. Por eso que de alguna manera, el mismo Pablo escribe, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, de alguna manera declarar que Él ahora dirige tu vida y dejas de vivir una vida autodirigida. ¿Se dan cuenta qué interesante eso?
confesar de que Él es mi Señor. Yo ahora lo sigo a Él. Ya dejo de andar cometiendo errores con mi propia vida, auto boicoteándome todo el tiempo. Entonces, lo pongo a Él como mi Señor. Y creo en el corazón la resurrección. Creo en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Con eso, dice Pablo, eres salvo. ¿Se dan cuenta? Lo importante del orden de las cosas. La Biblia nos enseña cómo fueron las cosas. Pero el fundamento principal es ese evento que ocurrió, que inspiró un libro, que inspiró un movimiento, que fue la resurrección. Eso es lo que marcó todo. Ahí es donde nosotros nos podemos mover. Entonces, cuando tú estás en la duda, no sé si creer, y eres el primer tipo de persona, mira, no sé si creer, más bien soy agnóstico, no sé, soy ateo, etcétera, etcétera. Cuando estás en esa situación, ¿qué te diría este discípulo amado? Siempre usamos a Pedro y a Pablo, pero voy a hablar de Juan. ¿Qué te diría Juan? Ese hombre que estuvo dispuesto a hacerse cargo de su madre, que a lo mejor fue el que tuvo la oportunidad de estar ahí. Es más, cuando las mujeres le van a avisar de que Jesús había resucitado, ¿saben lo que escribe Juan? Que él corrió más rápido que Pedro. Imagínate, el discípulo amado corría más rápido y llegó primero. Y es interesante, me encantan los detalles, son una cosa impresionante, porque él entra y se queda frenado, ve la tumba abierta, ve los paños y se queda frenado. Entonces viene el otro, que era el discípulo más lento, ¿no? Que era Pedro, viene corriendo. Y Pedro, todos conocen cómo era Pedro, arrebatado, y llega y se mete. Y ahí entró Juan. Cuando Pedro entra, es que entra Juan. Muestra cómo eran sus personalidades, cómo Jesús los describía y cómo ellos eran. ¿Se dan cuenta? Tanta evidencia que está escrita. Este discípulo amado, si tú le preguntas, tengo dudas. Mira, yo también las tuve. Hubo un día en que yo no creí. Y nadie creyó. Nadie creyó. Estábamos tan desilusionados. Estábamos tan tristes. Estábamos tan mal que nadie creyó. Todo se había muerto con Jesús. Yo lo vi morir. Yo lo vi, yo estaba ahí. Yo estaba ahí junto a su madre. Y él murió. Yo lo vi morir, yo ayudé a bajarlo, yo estuve ahí con él. Y de verdad que te entiendo por las dudas que puedas tener. Y estábamos desolados, nos escondimos. No estábamos esperando a Jesús. No estábamos, ninguno de nosotros fue capaz de decir, oye, ¿y si Jesús tenía razón? ¿Y si resucita? Ninguno de nosotros lo hizo. Estábamos todos desolados, sin esperanza alguna, pensando que a lo mejor lo que teníamos que hacer es volver a pescar. Así era nuestra vida. Esas dudas teníamos. Llegaron las mujeres a avisarnos de que Jesús que no estaba en el lugar, que la tumba estaba vacía. Llegan ellas y aún así yo salí corriendo y llegué primero. Te diría, porque si lo puso ahí, seguro lo va a repetir. Y llegué primero, pero creí que se habían robado el cuerpo. Porque no creía. Pero luego, Él se aparece entre nosotros. Al otro día, yo estaba desayunando con ese hombre que vi muerto. A mí no me importa lo que digan. A mí no me importa lo que hablen, lo que diga la ciencia o lo que haga Discovery Channel. Yo lo vi morir y al otro día estaba desayunando con mi Señor. Yo no creí, pero ese hombre, todo lo que dijo era verdad. Él no nos mintió. Lo que Él dijo ser, lo cumplió. Y por eso creo, soy un testigo presencial. Y por eso escribí. Y por eso muchos de nosotros escribimos esto, para que ustedes cuando vean esto se maravillen de lo que ocurrió.
Vamos a orar. Dios, te doy las gracias por este tiempo, Señor, porque nos congojamos, nos duele la muerte de Jesús, vemos películas, leemos tu escritura y vemos todo lo que ocurrió, todo lo que sufrió Jesús. Pero tú no lo dejaste ahí, Señor. Tú no eres deudor de nadie y mucho menos de Jesús. Y tú lo tomaste y lo levantaste. Y en el momento que Él te pidió, tú le dijiste que no. Pero tú lo levantaste y lo subiste a lo más alto. Y ese sacrificio precioso, con su muerte, tú lo elevaste y lo resucitaste para que ahora cada uno de nosotros podamos disfrutar de este acceso a la vida eterna sin haber hecho nada, sin haber sacrificado nada, simplemente creerte a ti. Señor, tú lo hiciste por nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu único Hijo a morir por cada uno de nosotros para que ninguno de nosotros nos perdamos y tengamos vida eterna. Gracias, Señor, por ser parte nosotros de esto y por ver la historia ya contada, pero creyendo fielmente en lo que tú hiciste en ese primer siglo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.